Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Hacen al carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos EVE. Viento a favor. Por la 530. Fue un impacto pensar que muchas de las personas que conocí, quise, habían viajado inconscientes en esa nave de apariencia escalofriante y habían sido arrojadas al océano por el grupo de tareas de la ESMA, y que yo misma podría haber sido pasajera de uno de esos vuelos. No me atreví a subir. El avión lo habíamos localizado con el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo en una investigación que empezó en el 2007. No fue el único avión, pero sí el que se pudo determinar interpretando las planillas de vuelo con participación de la justicia que se usó para eliminar al grupo de la Santa Cruz, de fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y familiares de desaparecidos. 5 de sus cuerpos aparecieron en las playas de Santa Teresita. Fue en diciembre de 1977, después de una sudestada. Los identificó el equipo argentino de antropología forense en el 2005. Los pilotos, en el 2011, todavía eran comandantes de vuelos internacionales de aerolíneas argentinas. Fueron condenados a prisión perpetua en noviembre del 2017. Ahora el avión, que está todavía en los Estados Unidos, va a volver a la Argentina y va a ser exhibido en la ex-ESMA. Es una reivindicación para las madres, para las monjas y para quienes fueron asesinados con ese método macabro de los vuelos de la muerte. 13 horas 40 minutos y compartíamos este video, este audio, para aquellos que nos siguen a través del streaming de la radio. Es un video donde se muestra, donde Miriam Lewin cuenta y mostrando el momento en que después de una investigación dan con el Skyban, uno de los aviones de la muerte, y cuenta parte de esta historia de la Argentina, tal vez la más oscura de la Argentina, la etapa de la dictadura cívico-militar, y este avión, como decía al final del video, el avión que fue traído a la Argentina. Miriam Lewin, que fue alguien que sobrevivió, como ella misma lo cuenta, a la dictadura y especialmente a los vuelos de la muerte. Vamos a compartir algunos mensajes más que tenemos al 11 32 000 530, porque te recordamos que vamos a estar sorteando al final del programa, vamos a estar sorteando
Un par de entradas para ir a ver a Teresa Parodi, a la gran Teresa Parodi, una de las grandes de la música popular en la Argentina, que presenta en el grupo de teatros Catalina Sur, en el barrio de La Boca, en Pérez Galdós 93. Las entradas ya están agotadas, agotó el 13 y agotó mañana 20. Nosotros, por suerte, en esta radio tenemos la posibilidad entonces de hacer este sorteo y de regalar a las y los oyentes de nuestro Viento a Favor un par de entradas. A las 20 y 30 horas, Cantar con Todos, Teresa Parodi. Y, claro, muchísimos mensajes que vamos recibiendo, muchísimos WhatsApp que quieren ir a ver a Teresa, Miriam de Aedo. Estamos paseando por Cañuelas, me dice acá. Y ahora que escuché voy a acercarme al santuario de San Expedito. Qué bueno esto. Escuchándolos muy bien desde acá, desde la hermosa ciudad. Saludos, Quique. La compañera Pato, qué lindo Pato Barroso, te quiero mucho. Hace un instante te contesté un mensaje que me preguntabas sobre la Uribeña en Uribe Larrea, pueblo turístico de la provincia de Buenos Aires, en nuestra querida ciudad de Cañuelas. Sí, es un lugar muy pero muy lindo. Hay varios lugares hermosos en Uribe Larrea. Yo siempre recomiendo la Cueva de Ruco porque es la parrilla más peronista, más compañera que tiene Uribe Larrea, pero todos los lugares que vayas la vas a pasar muy pero muy bien. Nosotros tenemos, hoy es 19, Día de San Expedito, y nosotros tenemos en un comedor comunitario del cual hace 25 años formo parte, el santuario de San Expedito, porque es el que nos acompaña, porque tiene que ver con nuestra historia de vida, y ahí armamos con mucho esfuerzo un santuario para celebrar el día de nuestro santo, el santo patrono que nos acompaña, San Expedito, el santo de la ayuda urgente y los problemas difíciles. Felices Pascuas, y la mentira no va a pasar a pesar de los ensobrados y los millones que gastan para mentir, dice el Tano Mario, el Valija, abrazo. Quiero escuchar a Teresa, soy Estela de Merlo. Hola compa, me gustaría participar para el concurso para ver a Teresa, soy jubilada, Eva Fisben, ahí está, bien dicho, Quique. Eva Fisben, te mando un beso, Eva, qué lindo nombre, hay que llamarse Eva, llevarlo con orgullo ese nombre. Quisiera ir a ver a Teresa Parodi, felices Pascuas, dijo Alfonsín, y nos dejó en la plaza, el pueblo estaba allí y no se puso a la altura. Ya es historia, sí, ya es historia, pero está bueno resaltarlo. Mirta de Congreso, feliz fin de semana, gente linda, dice Mirko. Buenos días equipo, soy José Luis de Bécar. Si puedo anotarme para ver a Teresa, me anoto. Abrazo, maestro. 13 horas 45 minutos. Tenemos por ahí... si está... bien. Perfecto. Si no les iba... Pero qué maravilla. Si no les iba a pedir el video de Lecuni, pero bueno, ya la tenemos. Hablábamos hace un instante y escuchábamos su voz en un audio que mostraba las imágenes del Skyban. Está del otro lado Miriam Lewin, periodista, escritora. Gracias por compartir estos momentos con nosotros, estos minutos con nosotros. En Viento a Favor, soy Quique Alcoba y estamos en la Radio de las Madres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Bien, Miriam, nosotros bien, felices de tenerte, de poder compartir con vos estos minutos, esta charla. Y lo primero que quiero preguntarte es, ese video ya tiene un tiempo. ¿Qué sentiste cuando dieron con el avión y cuando pudieron hacer ese documental? Bueno, nosotros en realidad veníamos buscando con un fotógrafo italiano el avión. Empezamos en el 2007, en realidad él empezó antes, me conoce en el 2007, pero ya desde antes tenía la idea que a mí me pareció delirante en ese momento, de que localizando los aviones, los objetos, se podía llegar a dar con la identidad de los pilotos asesinos, de los pilotos que habían participado en los vuelos de la muerte. Uh-huh. Cuando me lo planteó, yo la verdad es que me sentí un poco interpelada, y un poco indignada con él, porque me parecía que venir a decirle a una sobreviviente de la ESMA y periodista de investigación qué era lo que había que hacer, un italiano más joven que yo, no me cayó bien al principio, pero después empecé a pensar y a escucharlo, y él decía que él venía de una cultura donde los objetos eran muy importantes,
donde se encontraba una vasija o un cuenco en una excavación para extender el subte de Roma y se paraba todo por 3 años. Y entonces él me decía, bueno, mira, los pilotos no pueden manejar cualquier avión, entonces hay que detectar esos aviones, qué pilotos los podían manejar en esos años, en los años de dictadura, y tampoco podían ser muy viejos, tenían que ser pilotos que estuvieran en una ventana de edad determinada. Y me mostró un libro de Silingo, donde Adolfo Silingo, el marino arrepentido que participó en 2 vuelos de la muerte y que fue entrevistado por Horacio Berbisky, y después escribió su propio libro, que se llamaba Por siempre, nunca más, y el Tano, Giancarlo Cherago se llama este fotógrafo italiano, fotoreportero italiano. Él lo tenía todo subrayado y me dice, mirá, yo quiero que me ayudes a encontrar estos aviones. Y me convenció. Y la verdad es que no fue muy difícil, porque por alguna cuestión que tenía que ver con la burocracia, con la conveniencia comercial, porque los aviones no se pueden vender si no hay un registro exacto de sus horas de vuelo, origen, destino, reparaciones, pilotos, no es como un auto que le podés truchar el cuenta kilómetros, ¿no? Ujú. Si no tenés estas planillas que se llaman technical logs, ¿no? Que son las planillas técnicas de los aviones, no podés vender el avión. Y después había otros locos que se llamaban spotters, que tenían blogs donde registraban todos los movimientos de todos los aviones que existían. Algunos se especializaban en un determinado modelo de avión y le sacaban fotos, de manera que tenías hasta el último movimiento de cada avión. Más un sitio que se llamaba Latin American Military, que hacía el recorrido de cada uno de los aviones, es decir, que estos aviones Skyline y Electra, que habían estado en manos de la Marina y de la Prefectura, se registraba quiénes habían sido todos sus propietarios hasta el momento en que nosotros los localizamos. Y eso facilitó mucho las cosas, ¿no? Una suerte de búsqueda en Internet que después, bueno, acompañada por entrevistas a historiadores de la aviación y a historiadores incluso de la aviación militar argentina, nos condujeron a ubicar los aviones. Estamos charlando con Miriam Lewin y esta parte de la historia, una de las partes de la historia más oscura, más negra de la Argentina, y alguien que la vivió en carne propia, ¿no? Vos sos, como manifestás en más de una oportunidad, una sobreviviente de estos vuelos de la muerte. Sí, en realidad yo estuve primero secuestrada por Fuerza Aérea, por inteligencia de la Fuerza Aérea, en el sitio de memoria Virrey Ceballos, y hago un paréntesis para indicar que este gobierno está intentando desmantelar estos sitios de memoria, ¿no? Que ya ha habido despidos, que hay una desfinanciación, y esto está alineado no con el negacionismo, sino con la reivindicación de los crímenes de la dictadura. Claro, que es muy diferente, ¿no es cierto? No es lo mismo negar que reivindicar. Es decir, las dos cosas están mal, pero reivindicar es realmente, claro, lo que han... Una cosa es decir, no, bueno, esto no sucedió o no fueron 30.000, y decir, no, tendríamos que haber reprimido más, claro, se lo merecían. Claro. Y que esto es lo que escuchamos entre líneas en los discursos que hablan de reabrir causas. El juez Rafecas decía en un panel que compartió conmigo, se van a llevar una sorpresa si quieren reabrir esas causas, porque la mayoría de los autores de esos hechos que ellos quieren juzgar ahora, hechos de la guerrilla, están muertos, porque ellos los asesinaron. Entonces, claro. Rafecas, que investigó estas cuestiones, dicen, tuvieron la oportunidad de llevar a la justicia a esas personas, pero eligieron secuestrarlas, torturarlas, matarlas, ¿no? Hacerlas desaparecer, robarle sus hijos. Entonces, bueno, es tarde. El Estado se convirtió en delincuente, se convirtió en terrorista, y entonces ahora no tiene autoridad moral para juzgar a supuestos terroristas, que por otro lado, en lugar de llevar a la justicia, como hicimos nosotros como hizo la justicia argentina con los excomandantes y sigue haciendo con los represores, los tiró de aviones o hizo un asadito con sus cuerpos. Bueno, de Fuerza Aérea yo fui trasladada a la Escuela Mecánica de la Armada, y ahí
se sucedían todos los miércoles los vuelos de la muerte. Lo que pasa que los y las secuestradas que estábamos ahí y que no estábamos destinados a estos vuelos de la muerte, sino que estábamos siendo explotados con nuestro trabajo, que podía ser traducciones, elaboración de documentos políticos, falsificación de documentos, fotografía, carpintería, impresión para el sostenimiento del campo y para nutrir el plan político de Macera, que quería convertirse en otro Perón. Esto parece un delirio, pero es verdad. Todos los miércoles nosotros éramos obligados a encerrarnos en las oficinas donde nos tenían trabajando, y cuando volvíamos a Capucha, al tercer piso, esa enorme cuadra donde se mantenían los prisioneros que iban a ser eliminados, la encontrábamos vacía. Y los secuestrados y secuestradas eran llevados al sótano, se les inyectaba un tranquilizante que ellos llamaban pentonaval, que eran pentotal, se los subían a camiones, se los llevaba a la zona militar de Aeroparque o a Punta Indio, a donde fuera, a los aviones y de ahí a las profundidades del mar. Y así, ese fue el destino de las monjas francesas que colaboraban con las Madres de Plaza de Mayo, con Azucena Villaflor, con Mari Ponce de Bianco y con Esther Cariaga, y que se reunían en la Santa Cruz con ellos, en la iglesia de la Santa Cruz, para juntar dinero para publicar la primera solicitada con los nombres de los desaparecidos. Lo que pasa es que este grupo, el grupo de la Santa Cruz, que estaba formado también por militantes de derechos humanos, estaba infiltrado por un hombre de la ESMA, Alfredo Astiz, que se hizo pasar por el hermano de un desaparecido. Entonces, con la excusa de que su madre y su padre estaban mal de salud, él colaboraba o simulaba colaborar con las madres, y así las entregó. Cuando las madres y las monjas llegaron a la ESMA, se armó un gran escándalo internacional porque las monjas eran extranjeras. Claro. Entonces el Tigre Acosta, que era el jefe del grupo de tareas, un delirante mesiánico, de quien el propio Macera decía que tenía una bomba atómica en la cabeza, ordenó una fake news de la época, que la sentaran debajo de una bandera de montoneros con un diario del día para simular que las tenía la guerrilla. Y distribuyó en los medios de comunicación, sobre todo franceses, esta foto, pero nadie le creyó. Y para sacarse esta papa caliente de encima, ordenó que se organizara un vuelo de la muerte que salió de la ESMA, su cargamento salió de la ESMA, su cargamento humano salió de la ESMA el 14 de diciembre de 1977. Con la mala suerte de que estos cuerpos, que debían haber permanecido para desaparecer para siempre en el fondo del océano, aparecieron en las costas de Santa Teresita. Y estamos charlando con Miriam Lewin. Realmente es apasionante escucharte y además ponernos en un contexto con lo que hoy nos toca vivir, ¿no? Digo, ya estamos sobre los últimos minutos del programa. Me encantaría poder desarrollar mucho más esta charla y si a vos te parece, en algún otro sábado volver a contactarnos. Digo, pero hoy, el próximo 30 de abril, se van a celebrar 48 años de nuestras Madres de Plaza de Mayo. Digo, que fueron quienes se pusieron al frente con cuerpo y alma para que hoy tengamos la democracia que vivimos en la Argentina. Ahora, ¿imaginabas en algún momento que podía pasar que en la Argentina tengamos un gobierno como este? Como dice Copani, si no es dictadura, ¿cuánto se le parece, no? Digo, ¿qué nos pasó como sociedad para volver a terminar en este gobierno que hoy lleva adelante la Argentina? Bueno, esta es una gran pregunta, pero yo creo que también es un fenómeno mundial, ¿no? Porque tenemos a Trump, tuvimos a Bolsonaro,
en la vecina Brasil, está Víctor Orbán, está Netanyahu. La verdad es que me da la sensación de que hay una derechización muy cruel a nivel global. Que cometimos errores, que la democracia no dio las respuestas que había que dar, bueno, es un tema a analizar, pero también yo creo que tenemos que pensar en la masividad de la marcha del 24 de marzo, en la masividad de la marcha del orgullo que se organizó prácticamente espontáneamente después de que en Davos Milei dijera esas barbaridades acerca de que los homosexuales son pedófilos. O sea, hay una capacidad de respuesta de la sociedad argentina, y yo no creo que las personas que votaron a Milei por desencanto con otros candidatos políticos o políticas quieran que vuelva la dictadura, o nieguen que desaparecieron bebés, que es uno de los crímenes más horrendos, que yo creo que mientras yo estaba en la ESMA interactuaba con las embarazadas, nunca nos imaginamos que esto podía pasar, que podían regalar a los bebés como si fueran gatitos o perritos, o ni siquiera, ¿no? Porque creo que uno tiene más respeto por esas vidas animales que por esas pequeñas vidas humanas. Cuando nosotros pensamos con Giancarlo Cheraudo y con la colaboración de Tati Almeida y de Mabel Cariaga y la participación del gobierno y del ministro Massa, que autorizó la compra del avión, nosotros pensamos que esa boca del avión, ese portalón trasero visto en el campo de concentración, iba a ser como una especie de grito justamente contra la reivindicación, contra el negacionismo. Es decir, nadie más iba a poder negar nunca o discutir que los crímenes que cometieron desde el Estado los militares no se comparan con ningún crimen cometido por un grupo insurreccional. Es decir, desde allí se arrojaron monjas, maestras, adolescentes, mujeres, ancianos, gente de todas las edades y de todas las aspiraciones políticas, y no se puede decir que la mayoría de ellos haya empuñado las armas, que está en la Constitución, ¿no? Empuñar las armas contra la tiranía. Yo creo que, espero, ¿no? Estoy convencida de que no toda la gente que votó a Milei piensa que está bien que las mujeres embarazadas asesinadas hayan sido despojadas antes de sus bebés, que no están de acuerdo con las violaciones que sufrimos las mujeres que pasamos por los centros clandestinos de detención, que no están de acuerdo con que se haya asesinado a toda la familia Westerkel, a toda la familia de Laura Bonaparte, a toda la familia de los Tarnopolsky, a toda la familia de los Bettimi. En realidad, cuando uno piensa cuántas familias fueron borradas prácticamente de la faz de la tierra por esta gente que tiene en común con este gobierno gozar con la crueldad, ¿no? Porque hay una cuestión mesiánica por parte de este gobierno, y que se ve en estos horribles videos de inteligencia artificial donde el presidente aparece como un león que doblega a todo el mundo, que vence a todo el mundo. Bueno, se parece mucho con estos supuestos caballeros militares que cometían en nombre de la sociedad occidental y cristiana los peores delitos, crímenes de lesa humanidad. Miriam Lewin, escritora, periodista, gracias por estos minutos, por esta charla. Sinceramente, muchísimos mensajes. Ya se me termina el programa, ya está Leo Greco con su Vení cuando quieras para seguir la programación de la 530, pero muchísimos mensajes relacionados con justamente esta charla. Una sola cosita. Sí. Los invito a que escuchen un podcast que se escucha de manera totalmente gratuita, que se llama Skyban.
Exacto. Vuelos de la Muerte, Que está en cualquier plataforma. justamente y que narra la búsqueda del avión. Iba a cerrar con eso, para invitarlos a poder compartir, porque también los mensajes relacionados con el video que pusimos al principio, y los oyentes que quieren saber cómo poder ver este podcast, entonces se meten y ahí van a ver Skyvan, Vuelos de la Muerte. Miriam, gracias de corazón. Te vamos a volver a convocar, si te parece bien, para charlar con nosotros en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes y le agradezco muchísimo a Leo Esbaraglia que se haya prestado a ponerle la voz al podcast. Te mandamos un beso enorme. Miriam Lewis charló con